bendecido. Profeta Remy, ¿qué tenemos? Profeta, estoy yo todavía con expectativa de lo que se aproxima con el maestro Javes. Mire, hace tiempo que no he escuchado por lo menos una de las enseñanzas del maestro Javes, tremendo varón. Yo me recuerdo antes las enseñanzas, por lo menos las prédicas. Mire, para que conozcan un background, no le puedo ver la cara mucho por ahí, pero sí sé que está conectado. Y me recuerdo... Se ríe. Me recuerdo las prédicas antes que daba, mensajes que daba, fuego. De fuego, y bien edificativo, gente que se salvaban también, milagro, pero el varón ahora, el Señor lo ha llevado en una elevación, en conocer el templo. Y bueno, he estado escuchando por lo menos poquito, algunas cositas en las enseñanzas de algo nuevo para ti, de lo que está tirando, pero no me he sentado a escucharlo entero. Estoy en expectativa, pastor, de verdad que sí. En algo. Y bueno, Remy, sin más preámbulos en este tiempo, traigamos a pantallas al maestro Javes Figueroa. Maestro, shalom. Shalom. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Perfecto. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones a la audiencia que nos escuchan en Facebook, en YouTube, en Universo, lo que sea. Estamos muy contentos de estar aquí. Gracias por la oportunidad. Baruch Hashem. Estamos contentos de verdad, maestro, por tenerlo aquí. Y tenemos un tremendo grupo. Tenemos aquí al profeta también, Brian, conectado. Y bueno, queremos dejarle aquí la plataforma para que usted fluya, porque sabemos que hay palabra para escuchar. Y hoy usted tiene, si no me equivoco, escuché por ahí que es el incienso también para esta noche. Yo creo que hoy vamos a aprender mucho, porque hablamos mucho y tiramos esta palabra de incienso y todo bien loosely. Bueno, aquí, varón, usted suéltese. Hoy se rompen los tabúes, así que, maestro Javes, con todo. Gracias. Muchas bendiciones a todos. Mi nombre es Javes Figueroa. Resido aquí en la ciudad de Chicago. Un abrazo para todos. Shabbat Shalom y Boker Tov. Si estuvo por la mañana y ahora Shabbat Tov por la tarde. Así que estamos muy contentos de estar aquí. Reciba un abrazo de parte de mi familia, de todos acá en Chicago. Y estamos muy contentos. Gracias a Profeta Remy, a Profeta Brian por la invitación. Y hoy me toca, ¿verdad? Un tema, ¿verdad? El Ketoret, el altar de incienso. Y también voy a hablar un poquito de los ingredientes. Pero antes que nada, quisiera entrar, ¿verdad? Si me permiten estos unos 5 o 6 minutos, de hablar de la importancia del templo, ¿verdad? Y el espacio sagrado del rey. Estudiar el templo, por lo general, genera un montón de preguntas, de debates, que se extienden con más de un poco de controversia. Algunos ven el templo como un edificio que fue destruido en el primer siglo, que construía de nuevo para cumplir las profecías de Daniel y Apocalipsis. Otros piensan que el templo es irrelevante porque el sacrificio de Yeshua lo reemplazó todo. Algunos están a la espera que aparezca de nuevo un templo descendiendo de los cielos, mientras que otros, como vamos a ver en el día de hoy, están tomando medidas para construirlo aquí en la tierra. Algunos ven el templo en términos abstractos, espirituales, mientras que otros solo lo ven como un edificio físico. Aquellos que no tienen ninguna opinión se han contentado con dejar todo el tema a los expertos. En última instancia, la cuestión que debe plantearse es cuál es la importancia del templo para los creyentes en Mesías, en Yeshua, el Mesías, en el día de hoy. Existen fuentes que se concentran en la historia del templo, su diseño físico, sus rituales, ceremonias, su funcionamiento. Sin embargo, no hay fuentes antiguas que realmente expliquen el significado de la simbología del templo. Fuentes extrabíblicas de la época del Segundo Templo incluyen los mismos símbolos que se encuentran en la Biblia. Pero su significado también es un misterio. ¿Por dónde empezamos a descifrarlo? ¿Cómo podemos entonces, en esta noche,
descifrar la casa del Padre, porque eso estamos hablando. Y la casa del Padre conlleva niveles de santidad. Hay ciertos niveles de Kadusha es santidad, y hay ciertos parámetros donde unos ya no pueden entrar, otros pueden seguir, y aquellos otros se paran, y entonces el último puede entrar. Y por eso tenemos que entender que el estudio del templo es un lugar donde la manifestación del Padre es palpable, es vigente. Se puede palpar con los 5 sentidos, hasta con el sexto si lo tiene. Pero, ¿cómo llegamos a esto que es el estudio continuo del templo, de las escrituras? No, hay ciertas cosas que vamos a tener que hacer para entender lo que es el templo y sus funciones. Ahora, el objetivo del templo, o el objetivo original del Eterno, es morar entre la humanidad. Eso lo sabemos. El objetivo final del Eterno es que la humanidad more con el Eterno. Ese es el objetivo final, de traernos de vuelta al Edén. Ese es el objetivo desde Génesis hasta Apocalipsis. Traernos de vuelta, Teshuvah, una palabra que se llama arrepentimiento, que no es un 360, porque si no darías vuelta y caerías en el mismo sitio, sino es un giro de 180, un cambio de dirección, un arrepentimiento genuino de corazón. Y eso es lo que el Eterno está despertando en esta generación. Ahora, la importancia de estudiar el templo y su función. ¿Cuáles son las áreas de estudio? ¿Qué entonces debo estudiar? ¿O qué debo entonces incursionar y empezar a estudiar para poder entender un poco? Porque es tan inmenso, es tanta información. ¿Cómo puedo yo entender el templo entonces? ¿Con qué herramientas? Pues, número 1, hay que considerar la topografía. Hay que considerar la geografía, historia, como la historia de Josefo, un gran historiador y sacerdote en el primer siglo, cuando el segundo templo estaba vigente. Cartas de Aristea, la Mishnah, tratados de Midot, Tamid, Yomá, arqueología bíblica, historia bíblica, templos en el antiguo Medio Oriente, áreas de estudio sobre el templo, función del templo como un espacio sagrado, Korbanot, que son sacrificios, nuestro hermano estuvo hablando de eso, Moedim, que son las fiestas señaladas por el Eterno, la liturgia, que son las liturgias que encontramos en la mañana, en el mediodía y por la noche. El Shema es parte de la liturgia, la Midá es parte de la liturgia, el sacerdocio y sus funciones, cómo funcionaba el templo y quién lo operaba. Vocabulario del templo en la escritura, la Kedushá y las metáforas bíblicas, la santidad de las metáforas bíblicas. En fin, el templo y su función. A veces queremos entrar directamente, como dice la canción, al lugar santísimo, sin entender que hay niveles de Kadusha, hay niveles de santidad, y que tal vez tú no puedas entrar completamente, pero el sacrificio entra completamente. Piénselo un momentito. Ahora, Deuteronomios 12, de 5 al 7, dice, Deuteronomio 12, de 5 al 7, dice, más bien ustedes vendrán al lugar donde Adonai su Elohim pondrá su nombre. Él escogerá de entre todas sus tribus y ustedes buscarán ese lugar que es donde él habitará e irán allá. Ustedes llevarán allá sus ofrendas quemadas, sus sacrificios, sus décimas partes que aparten para Adonai. Las ofrendas que dan, las ofrendas de votos, sus ofrendas voluntarias y los primogénitos, sus reses y ovejas. Allí comerán en la presencia de Adonai su Elohim y se regocijarán sobre todo lo que emprenderán a hacer. Ustedes y la casa de ustedes, en las cuales Adonai su Elohim los ha bendecido. Yo no sé si esto te haga sentido, pero no estamos estudiando cualquier cosa, mis hermanos. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la casa de mi Padre, la casa de mi Rey, la casa de Adonai, la casa del Rey del universo. Y como tal hay que tratarla.
ya sea en conversaciones, ya sea en estudios personales, o ya sea un foro abierto como estamos esta noche. Hay que tener ciertos límites y parámetros de santidad para hablar de esto, porque no es cualquier casa. Qué cosa curiosa que es la casa de Abba. Y en la casa de Abba no hay muchos padres, sino que hay un solo padre. Bueno, hay un versículo que es el orden de medir, ¿verdad? Es una profecía dada a Ezequiel. Y está en Ezequiel 43, versículo 10, versículo 12. Ezequiel 43, 10 al 12 dice: Tú, Ben Adam, hijo de hombre, describe esta casa a la casa de Israel para que ellos se cesen de sus pecados y que ellos midan su exactitud. Sí, ellos averigüen de todo lo que han hecho. Muéstrale la elevación y las entradas, todos sus detalles, decoraciones y todas sus especificaciones, su diseño y su ley, que es la Torá. Dibújalo para que ellos lo vean y puedan observar el diseño, Tafnit. Tafnit es diseño completo con sus especificaciones y lo lleven a cabo. Esta es la ley de la Torá de la casa. Toda el área alrededor y de la cumbre y de la montaña será especialmente Kadosh, será santa. Esto es la ley, la Torá para la casa. Esa es la casa de mi Dios. Esa es la casa de Adonai. Y tenemos que tener en cuenta todo esto cuando estudiamos la casa de nuestro Padre. Y esa es la importancia del estudio continuo en su contexto hebraico, topográfico, geográfico, bíblico, de la casa de nuestro Dios. Y yo creo que, ¿verdad?, que esta noche, si podemos empujarnos un poco más a indagar sobre la casa de nuestro Padre, de nuestro Rey, entenderemos muchas cosas mejor, las cuales no entendíamos antes. Así que vamos a ver si aquí doy share screen. Espero que se estén gozando. ¿Ok? A ver si puedo aquí. Ajá. Voy ya mismo, espérate. Ahí está. Eso me tocó el altar de incienso del Ketoret. Pero quería tomar un approach diferente, porque casi usualmente llegamos allí al altar de incienso y como que no valorizamos el trabajo, porque eso es otra cosa, que la casa de nuestro Padre, el segundo templo, era una maquinaria que tenía que ser asistida y empleada por muchos sacerdotes. Muchas veces cuando leemos la escritura, estamos viendo al sacerdote que entra en Yom Kippur o los Kohamim, pero no sabemos cuántos los Kohamim son. Y déjame decirte que muchas veces en algunas fiestas son más de 100, son más de 200, son más de 500 operando en un solo servicio. ¿Okay? Así que este es el Ketoret. Ahora voy a empezar con los ingredientes. Con los ingredientes del Ketoret. Dice aquí la ofrenda de incienso Ketoret. ¿Okay? La ofrenda de incienso Ketoret es un elemento esencial de la ofrenda diaria de Tamid. Tamid, ¿verdad?, es el servicio por la mañana en el templo sagrado. Sus ingredientes estaban entre los materiales que Dios pidió a Adonai, a Israel, que donara para la construcción del tabernáculo en el desierto. Escuchen bien, Éxodo 25:1-8 dice: y Hashem habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda de todo hombre cuyo corazón lo haga dispuesto. Tomarás mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomarás de ellos: oro, plata, bronce, azul púrpura, escarlata, lino fino,
pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de foca, madera de acacia, aceite para alumbrado, especies aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático, Ketoret, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y que me hagan un santuario y yo habite entre ellos. Ahora aquí estamos viendo la lista, por decir así, el shopping list, que el Eterno le da a Moshe. Y se sabe que, dile a los hijos de Israel, dile que esto es lo que yo quiero. Y una cosa es lo que yo necesito y lo que yo quiero. Porque lo que yo necesito, pues tal vez en este momento, pues no me hace falta ahora mismo. Pero lo que yo quiero, eso es lo que necesito ahora mismo. Esto es lo que yo quiero. Y ya vemos que el Eterno está hablándole a su pueblo en esto, lo que él necesita, lo que él quiere en esta palabra. Y lo que él quiere se le va a dar. Entonces, cuando hablamos del Ketoret, toma para ti especies dulces. En esos 30, 34 y 38 leemos esto. La receta de instrucciones para la preparación del incienso. Y Hashem dijo a Moisés, toma para ti especies aromáticas, stacte, uña y galvano, especies aromáticas con incienso puro, de cada uno habrá un peso igual. Y harás el incienso un perfume según el arte del perfumador, sazonando con sal pura y sagrada. Y batirás un poco de él, muy pequeño, y lo pondrás delante del testimonio en la tienda de reunión, donde me reuniré allí contigo. Será para ti cosa santísima. Y el incienso que haréis según su composición, no lo haréis para vosotros, según para vosotros, santo para el Señor, o santo para Hashem. Cualquiera que hiciere semejante a ese, para olerlo, será cortado de su pueblo. O sea, caretz, que es automáticamente cortado del pueblo. La imagen muestra la preparación del Ketoret, incienso. Para el servicio de Yom Kippur se ve al Kohen Gadol, el sumo sacerdote, practicando para el complejo procedimiento. Al fondo, a ambos lados, se ve los miembros de la familia Aptinas moliendo el Ketoret, de que eran responsables tanto en Yom Kippur como para el servicio diario del incienso. Ahora, lo que estamos viendo aquí es un diseño, ¿verdad? Una muestra de lo que era el templo. Y está aquí en pequeño, aquí en esta flechita que está aquí. Ahí era la cámara de Bet Atinas. ¿Okay? Y esta familia era una familia que estaba dedicada, apartada para este servicio. ¿Cuál? El servicio de preparar el incienso. Una cosa que me impacta mucho, ¿verdad? Es que muchos quieren estar frente a las cámaras, quieren estar en el micrófono, quieren tener el micrófono. Pero aquí, esta familia de Aptinas tenía uno de los trabajos más importantes, por decir así. No por medir cuál era más, pero era un trabajo muy importante. Porque si no había incienso, no había cómo presentar la ofrenda. Para demostrarnos que todos somos importantes en la casa del Padre. Ahora, si usted ve aquí mi brújula, el de Atinas está aquí al lado sur, ¿verdad? Esto aquí entrando por el atrio de las mujeres, subiendo por aquí por la gran puerta de Nicanor, ¿ok? Y va a estar aquí al lado sur, ¿verdad? Este es el altar, al lado sur del altar. Está esa cámara donde preparaban todo esto. Tengo aquí una nota de Bet Atinas. La preparación del Ketoret en el segundo templo sagrado estuvo a cargo de la familia Aptinas o Bet Atinas. La preparación del incienso le valió a la familia Aptinas tanto una mención de honor como una vergüenza o una vergonzosa en el Talmud. Fueron mencionados avergonzados por no enseñar a otros cómo preparar el incienso. Mira lo que dice el Talmud. El Talmud es un material extrabíblico, ¿verdad? Que solamente, ¿verdad? Tiene argumentos y argumenta sobre temas como esto. Fueron avergonzados por no enseñar a otra generación
a cómo preparar el incienso. ¿Okay? Por otro lado, fueron honrados porque nunca una novia de su familia salió a la calle con perfume. Suena gracioso, pero para que la gente no supiera que el perfume provenía de incienso. Por esto fueron mencionados con honor en Yoma 38a. La cámara de Aptinas es donde se prepara el Ketoret. Está ubicada a la pared sur del patio interior del templo sagrado, como se ve en este diagrama arriba. ¿Okay? Me impactó esto mucho, ¿verdad? Porque dice el Talmud en estos argumentos, ¿verdad? Que no tienen fin en el Talmud, que fueron avergonzados por no enseñar a otros. Y una nota aparte que no tiene nada que ver con esto, pero lo comparo para que ustedes me entiendan con la persona que, ¿verdad?, no quiere enseñar a otros porque tiene miedo de que otros lo hagan mejor que ellos. Así que algo para pensar, que la casa de nuestro Padre no de nosotros, es de nuestro Padre. Nosotros somos los servidores en la casa de nuestro Padre. Algo para pensar. Ahora, esto que ven aquí, ¿verdad? Es una oración en hebreo, ¿verdad? El Pitum Hakoret, ¿verdad? Se recita una oración especial todos los días de la semana. 2 veces en el servicio de oración de la mañana y una vez en el servicio de oración de por la tarde. Esta oración, conocida como Pitum Hakotoret, preparación del incienso de Ketoret, incluye citas de la Torá, Éxodo, y sesiones del Talmud donde tratan sobre los ingredientes e instrucciones de cómo preparar incienso. Junto con las leyes se rigen su uso y su producción. La recitación de oración en el servicio de la mañana y la tarde es paralela a la ofrenda de incienso en sí, que se realiza tanto en el servicio de la mañana como en la tarde del templo. La oración de Pitum Hakotoret es sumamente amada, al igual que el servicio de incienso en el templo mismo. Se considera que su recitación imparte el favor divino a la persona que la recita. También se considera que ofrece protección contra las plagas, pandemias, como la demuestra el uso del incienso de Ketoret por parte de Aarón para detener la plaga, como se describe en Números 17, versículo 11 al 13. Y dice, Moshe dijo a Aarón, toma el incensario y pon fuego de parte superior del altar en él y pon incienso. Luego llévalo rápidamente a la congregación y haz expiación por ello, porque la ira ha salido de Hashem y la plaga ha comenzado. Aarón tomó, tal como como Moshe lo había dicho, y corrió en medio de la asamblea. Y he aquí que la plaga había comenzado entre el pueblo. Puso el incensario sobre él e hizo expiación por el pueblo. Se puso de pie entre los muertos y los vivos y la plaga cesó. Mira cuán importante es. Mira cuán importante es el Ketoret, el servicio del incienso. Mira cuán importante es que hasta pudo parar una catástrofe. Por eso es que entendemos que cuando estudiamos el templo, nada es insignificante en la casa de nuestro rey. Nada, vuelvo y repito, nada es insignificante. Todo tiene una función, todo tiene un uso, todo tiene un porqué. Ahora, el porqué está en nosotros en buscar e indagar en las escrituras información ya como la que estoy mostrando hoy. Dicho sea de paso, que la información que estoy mostrando hoy es del templo Jerusalem Temple Institute, del templo de Jerusalén en Jerusalén. Este es un instituto que está ya ha creado casi todos los utensilios del templo, y ellos entienden, están esperando para construir el tercer templo. Esta información es información validada por las personas que están haciendo los utensilios, que son familias de descendientes de Aarón y de otros Kohamín, de familias de Kohamín, y que están estudiando y practican cómo hacer el servicio. Están practicando cuando se dé el momento de que el templo sea reinstalado
y las ofrendas reinstaladas y los sacrificios reinstalados, ellos saben qué hacer. Escucharon bien. Los sacrificios serán reinstalados, pero no tiene nada que ver, o no le quita o no le resta lo que hizo Yeshua en la cruz, en el madero. Vamos a estar claros en eso. No estamos minimizando al Mesías, sino estamos tratando de traer luz a una área donde hay tonos grises y hay oscuridad porque no se ha atendido muy bien la información. ¿Ok? Ahora, esta traducción, dice aquí en inglés, pero en español, dice aquí lo que estamos aquí viendo a su mano izquierda. La oración dice: tú eres Hashem, nuestro Dios, ante quien nuestros padres colocaron el incienso de Ketoret en el momento en que se levantó el templo sagrado, como tú los ordenaste por medio de Moshe tu profeta, como está escrito en tu Torá. Y Hashem dijo a Moshe: toma para ti especies, bálsamo, uña y gálbano, especies aromáticas y incienso puro, cada uno de ellos igual de peso, y haz su incienso, obra de boticario, y purifícalo con sal y finamente pulverizado, y lo pondrás delante del arca del testimonio, o el arca del pacto, en la tienda de reunión donde os encontrare. Lugar santísimo será para ustedes. También se dice sobre él colocará a Aarón el incienso, el Ketoret, cada mañana cuando limpien las lámparas, la menorá, y lo colocará. Y cuando Aarón encienda las lámparas por la tarde, lo colocará. El incienso Ketoret siempre delante de Hashem y a lo largo de las generaciones. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos sobre esto de presentar incienso, no, pero eso se oye muy ocultismo y toda esta otra cosa, pero ya usted va a ver mientras vamos a seguir trabajando este tema, este asunto, yo lo que quiero que ustedes consideren el nivel de trabajo y de perfección que está en el templo y el nivel de perfección de los que trabajan en el templo para que todo salga de acuerdo a las escrituras. ¿Okay? Aquí el fin es que usted pueda salir en esta noche edificado y con una información que usted pueda entender la validación. Ok, por eso es que hacen el incienso. Por eso es que estamos trabajando. Por eso es que trabajan tanto en el templo. Se ve. Acuérdese que las escrituras, cuando uno las lee, no da mucho hincapié, no da mucho comentario, simplemente dice las cosas porque los que escribieron las Santas Escrituras entendían que todo lo que estaba en ese tiempo sabían de lo que estamos hablando. No tenían una mentalidad de que esto algún día alguien lo iba a encontrar, sino que lo hablaban un lenguaje que ya era un lenguaje aprendido. Era una función que todos conocían, eran palabras que todos entendían el lenguaje del templo. Por eso es que a nosotros se nos hace difícil porque no estuvimos allí. Bien dice John Walton que la Biblia fue escrita a nosotros, pero no para nosotros, porque fue escrita a un grupo de personas en la otra parte del mundo, con otras costumbres, con otra cultura, y es lo más difícil. Es lo más difícil de poder entender y poder comprender cuando estudiamos el templo, entender estos aspectos del templo. ¿Ok? ¿Están conmigo, verdad? Un poco más de información. Nuestros sabios enseñaron, ¿verdad? Cómo preparar, ¿verdad? Y aquí está todo, pero no lo voy a ver todo. Pero para que usted entienda, hay 368 porciones que están contenidas en él. Ese Ketoret, ese poquito de incienso que echan sobre el altar de incienso, tiene 368 porciones. 365 como los del día del año. ¿Okay? Día solar. Una porción para cada día. ¿Okay? So hacen suficiente para que haya un montoncito cada día. Lo preparan por la mañana y mitad por la tarde. 3 porciones extra, de las cuales el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y rendía 2 puños en Yom Kippur. ¿Okay? Lo devolvería al mortero en la víspera de Yom Kippur para cumplir el mandamiento de hacerlo más fino y más fino. ¿Okay? Y aquí entra, ¿verdad? En 70 porciones, ¿verdad? Y habla de la mirra, habla de la acacia, habla de los ingredientes que están
en el incienso. Pero aquí dice, aunque las aguas, ¿verdad? Dice aquí, se nos enseñó, Rabbi Natán, dice que cuando el Cohen muele las especies, se dice hadek, hatef, hatef, hadek, que significa muélelo más fino o hazlo bien, hazlo bien. O sea, mientras se está preparando y echan las porciones de lo que es el incienso, hay una persona que lo está moliendo y hay otros que lo están animando a que lo muelan mejor, a que lo muela más fino, a que vaya y vuelva de nuevo, vuelve de nuevo a modelarlo. Y esto nos enseña a nosotros que a veces tenemos que volver a mirar, tenemos que volver a escudriñar y tenemos que enfocarnos en lo que realmente nos interesa o lo que realmente es importante, que es la casa de nuestro Dios, la casa de nuestro Padre. Por eso, hatef, muévelo más fino, hazlo con más intensidad, o como Kavaná, con más intención. ¿Okay? Yo entiendo que si nos unimos todos con más intención, podemos hacer las cosas mejor. ¿Okay? Dice aquí algo importante que quería mostrar aquí. También enseñó Bar Capra, si uno agrega un cof, pequeña cantidad de miel, ningún hombre podrá resistirse su aroma. Entonces, ¿por qué no se mezcla la miel? Porque la Torah dice que ni levadura ni miel quemarás como ofrenda a Hashem. Yo estaba estudiando esta mañana y estamos hablando de este tema de la sal, de la miel, de la levadura y por qué el Eterno no permite eso en su templo. La miel, no la sal, la miel. ¿Okay? Y la levadura, en muchas instancias en el antiguo Medio Oriente, la miel era utilizada también para servicios en otros templos. Este no era el único templo que había. ¿Okay? Y hay ritos que se utilizaban en el antiguo Medio Oriente que conllevaban la miel y también tenían la levadura. ¿Okay? Ahora, vamos a entrar un poquito a hablar. Voy a tratar de ir rápido. Me queda tiempo, fíjate. Los componentes, ¿verdad?, del incienso. Yo creo que esto nunca se toca porque casi siempre queremos entrar ya de lleno, pero nunca se toca esta parte. Y es muy importante entender de dónde viene esto y por qué. ¿Okay? El bálsamo se menciona en la Torá como el nataf. Es una resina que se sangra de la planta de balsam. El balsam es nombre árabe del árbol hebreo afarizón, el árbol afarizón traducido como el kaki, pero no, sin relación al árbol frutal de ese mismo nombre. Es legendario por su aroma ambrosaico. También se usa en el aceite de unción para los reyes y para los kohanim. ¿Okay? A ver, el nombre árabe balsam puede estar relacionado con la palabra hebrea para fragancia o bosem, que se usa con frecuencia en la Torá, muchas veces junto con el incienso de Ketoret. ¿Okay? Rambam, Maimónides, era de su opinión, que la madera del árbol tisori se quemaba en el incienso. Rambam opinó que era la resina que se usaba en el incienso. ¿Okay? Tisporem es el nombre más comúnmente usado para el Sejelec, llamado Torah. Existe más de una opinión sobre la verdadera identidad. El nombre de Tisporem, que significa uña o garra en hebreo, se refiere a la forma del ingrediente en forma de uña. Tanto Saida Gaon como Maimónides identifican el Tisporem como un tipo de caracol del Mar Rojo que emite una fragancia agradable. Maimónides también identifica a Sejelec como una criatura marítima. La Gemara, sin embargo, lo identifica como algo que crece desde el suelo. Una descripción de que no necesariamente descarta un caracol que habita en el fondo del mar. La concha en sí no se usa en el Ketoret, sino una aleta interna en forma de uña. ¿Okay? Que es lo que vemos aquí. ¿Okay? Entonces, esto no se usa. Más bien se usa esto. Lo que está dentro ahí. ¿Ok? Tengan paciencia. El galvanum, según el Talmud,
emite un olor desagradable. Sin embargo, cuando se agrega los demás ingredientes del incienso Ketoret, sirve para acentuar las fragancias positivas del compuesto. Tanto Maimónides como Said Gadón identifica como la planta conocida como maía en árabe. ¿Okay? Es el cuarto ingrediente mencionado explícitamente en la Torá. Es una resina que se acumula en la corteza de los árboles de género Boswellia, de la familia del Busacare. ¿Okay? Y esto es lébona, la resina, ¿okay? Cosechada de la planta mor, en inglés, con el nombre mirra. Se considera por la mayoría de los sabios como la fuente del ingrediente mor del incienso Ketoret. Mor es conocido como, ¿verdad? Es un nombre latín ahí. No estar hablando latín aquí. ¿Okay? Ahora, este otro animalito. Otros sabios opinan, ¿verdad? Maimónides entre ellos, que la fuente de mor no es la planta de mirra común, sino el ciervo almizclero. El olor se extrae del glande cerca de la grupa del ciervo almizclero. El ciervo almizclero, que se destaca por sus dos colmillos prominentes, en originario de India. Maimónides sostiene que el ciervo almizclero no es la fuente del mor, prefiere la mirra como fuente. Yo estoy compartiendo esta información con ustedes porque yo no sabía esto. Muchas veces cuando leemos las escrituras, como que no le ponemos una cara a lo que estamos leyendo. Y es bueno entender y ver lo que se utilizaba para hacer el incienso. ¿Okay? La verdadera identidad del Ketiza permanece envuelta en incertidumbre. Maimónides, en su comentario sobre Mishnah, Kritot 1.1, simplemente escribió desconocido. Los investigadores contemporáneos, en general, identifican la Ketiza como la canela acacia. Este es otro, a menudo desconocido, con la planta conocida como Simbal Arnaldín, conocida, ¿verdad? Simbal Arnaldín. Rashi, el sabio, opina que Sibolet Ner no es otra cosa que la planta de lavanda común. Maimónides y muchos otros comentaristas están de acuerdo que Karkum no es otra cosa que saffron. El cost o costus se identifica con quina, que menciona en la Torá como perteneciente al aceite de unción. Se cultiva en la India. Se considera diferentes tipos de canela como identidad de kilufa. ¿Okay? Posiblemente lo usaron en hojas del árbol cassia, del cinnamon, con incienso Ketoret. La corteza del árbol de canela. El Mahaleh Hasham. Mahaleh Hasham. Literalmente significa hacer que el humo suba. Se añadió Mahaleh Hasham al incienso para que el humo se elevara hacia arriba como una columna. No se esparciera en todas las direcciones. La entidad de la planta utilizada para crear este efecto es un misterio. Algunos eruditos hoy en día especulan que Mahaleh Hasham puede ser la planta lapiteña o pirotécnica, ¿okay? Que contiene ácido nítrico, lo que haría que el humo se elevara en forma de columna. Vega Aptinas, la familia Aptinas, que producía el incienso Ketoret durante el segundo templo, mantuvo el secreto de identidad de Mahaleh Hasham. El secreto se perdió tras la destrucción del templo. Requisitos. Aquí requisitos adicionales para lo que es el altar de incienso. ¿Okay? Vamos a ver que hay Borit Kashina, que son cantidades. ¿Okay? También Yajim Kasifrim, que vino, ¿verdad? Una cantidad requerida. También el Shamar, que es un vino añejo, no es ni blanco ni tinto. ¿Okay? Este se usó como sustituto al vino cuando no estaba disponible. El Melach, cantidad requerida. ¿Okay? Usted va a ver que todo es una cantidad requerida. Todo es una cantidad requerida. El Kipat Hayadem, una flor fragante que crecía cerca de las orillas del río Jordán.
posiblemente de la familia de las rosas. Solo se requería una cantidad mínima para echarlo ahí. La ofrenda de incienso, el Ketoret, y la unidad de Israel. La tradición de la Torá sostiene que los 11 ingredientes esenciales del incienso de Ketoret del templo presentan la unidad de la nación de Israel. De los 11 ingredientes de Ketoret, 10 tienen un olor dulce. El 11º, sin embargo, Galbanum, tiene un olor desagradable. Los 10 componentes de olor dulce de Ketoret representan la comunidad judía, simbolizada por el número 10. 10 es el número mínimo de un mayam de oración o quórum, requerido para que los judíos oren al unísono. Esta es una expresión del Antiguo Testamento, del antiguo concepto, de la Torá, de que una ejia, que es un cuerpo representativo de una comunidad judía, no puede tener menos de 10. Entonces, ¿por qué hay un 10º ingrediente en el incienso de Ketoret? Si solo 10 especies aromáticas cumplen con el requisito para representar el Neset Israel, la comunidad de Israel. ¿Y por qué huele mal ese 11º ingrediente? Nuestros sabios enseñan que de Shelbana representan a los malvados que se han separado temporalmente de la comunidad de Israel. Ellos también deben ser incluidos en nuestro concepto de unidad, con la confianza de que ellos también volverán algún día al redil. Los 10 elementos del incienso de Ketoret, más el 11º, que por sí solo emite un olor desagradable, pero incluido en el cuerpo unificado de los 10 ingredientes, mejora la experiencia positiva total. Representa a Dios Israel en su máxima expresión, unificado inclusivo. Este puede ser el secreto de por qué la ofrenda de Ketoret era considerada lo más querida por Dios y por qué, a diferencia de todas las demás ofrendas, se ofrecía 2 veces al día sobre el altar de oro dentro del santuario del templo y frente a la cortina de Parashat, que dividía el santuario. Kodesh del Kodesh HaKodeshim, santo de los santos. Y un día, cada año, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, ofrecía Yom Kippur dentro del mismo lugar santísimo, colocando ante él el acta del pacto. Nada agrada más a Dios que el dulce sabor de la unidad de sus hijos de Israel. Una nación unida, una nación para él. Bueno, tengo como 5 minutos. El privilegio, por lo menos voy a hablar de esto y ya me cortan. El privilegio de realizar, porque era un privilegio. Dicho sea de paso, era algo que un cojamín o un sacerdote podía experimentar una sola vez en su vida. Por eso era tan especial realizar esta ofrenda. Porque si tocaba, no te volvía a tocar más nada en tu vida. ¿Okay? Se llevó a cabo un tipo de lotería cada mañana para determinar qué cogen. Actualmente sirviendo en el templo, recibiría la tarea de servicio diario también a realizar. En cuanto al mandamiento de realizar la ofrenda de incienso, se hizo una excepción. Se llevó a cabo una lotería para solo los cojamín que nunca en su vida habrían realizado la ofrenda de incienso y podían participar. Esto fue para asegurar que cada cohen tuviera la oportunidad de realizar la ofrenda una vez en su vida. La razón era la ofrenda de incienso se consideraba un gran privilegio de realizar. El primer lugar fue el más amado por Dios. Eso es un midrash. Y establece este midrash que dice, y harás un altar para quemar incienso, Éxodo 31. Las escrituras dicen que en otra parte de alusión de este versículo, ungüento y perfume alegran el corazón. Proverbios capítulo 27, versículo 9. El santo bendito sea, dijo, las ofrendas que me ofreces son tan deseables como el incienso. Sabéis que todas las ofrendas existen para suplir las necesidades de Israel. ¿Cómo es eso?
La ofrenda por el pecado se trae a causa del pecado y la culpa. El holocausto se trae a causa de un pensamiento en el corazón de uno. Las ofrendas de paz se traen para expiar las violaciones de un mandamiento positivo, mientras que el incienso se trae no por el pecado, no por la transgresión o la culpa, sino solo por puro gozo. Por eso el ungüento y el incienso alegran el corazón. Aprendemos más en el Talmud, el Tractate de Yoma 26a, dice un sabio enseñó una tofeta, nunca una persona realizó el servicio del incienso 2 veces, ya que siempre se encontraba un nuevo cohen para este servicio. La Gemara pregunta cuál es la razón por la que insistieron en que a ningún cohen se le debía asignar esta tarea más de una vez en su vida. El rabino Hanina dijo, es porque trae riqueza a quien la realiza. Dado que traer el incienso era una bendición para la riqueza, se decidió que como tantos cohen diferentes como sea posible, deberían tener la oportunidad de hacer este servicio. La tercera lotería. Ahora, ¿cómo es que llegan a esto? Cuando los cohen terminaron sus oraciones, se llevaron a cabo 2 sorteos más en las liscas Hagisis para decir quién continuaría con la boda del Talmid o el servicio. Número 1, solo los cohen que nunca antes habían tenido la oportunidad de ofrecer los ketores fueron llamados a participar en esta lotería particularmente. Esto se debía a que los ketores traían la bendición divina. Ketores traían la bendición divina de gran riqueza a quienes la ofrecían. Por tanto, no permitieron que ningún cohen realizaría esta boda por segunda vez. Eso lo pueden encontrar en el Tratado de Yoma 26a. Así es como se realizaban las loterías. Los cohen se preparaban en un círculo, se ponían de acuerdo entre ellos sobre un número aleatorio, como 80 o 100. El administrador le decía, saquen los dedos, y a cada uno ponía 1 o 2 dedos. Sí, así que el administrador venía y decía, tú eres 1, tú eres 2, pero él iba no a contar personas, iba a contar los dedos. Solo los cohen que estaban en la rueda hacían esto o hacían esto. ¿Okay? Ahí hay con 3, no sé por qué, pero era 1 o 2. ¿Okay? Saquen los dedos y cada uno ponía 1 o 2 dedos. El administrador luego quitaría el turbante de uno de los cohen para señalar de dónde comenzaría el conteo. Muy importante, no es que el cohen se quitaba, ¿verdad? Su cobertura en el templo, más bien, sino que hacía esto. ¿Ok? Y la tenía sobre su cabeza, porque en el templo había que estar cubierto. ¿Ok? Tenía que estar la cabeza cubierto. El administrador luego quitaría el turbante de uno de los cohen para señalar desde dónde comenzaría el conteo y lo devolvería a su lugar. Luego contaba los dedos dando vuelta alrededor del círculo hasta llegar al número que él eligió en su mente. La persona sobre la cual concluyó el conteo fue el ganador de la primera lotería y ganó realizar el servicio de Terumá Hadeshem. ¿Okay? Entonces, mira, ya estoy 7 aquí. ¿Me dan 3 minutos? ¿Sí? 3 minutos me dan. Yo tengo la presentación completa, así que se ubican conmigo o a través de Profeta Remy y yo le puedo hacer llegar esta presentación. Claro que sí. Realizando la ofrenda del incienso que Toré. Maimónides describe en la Mishnah Torah, Halihot, Tanamik Nueshmafin, las leyes de las ofrendas diarias y adicionales efectivas. Capítulo 3, Mishnah 1. Es un mandamiento positivo ofrecer la ofrenda de incienso que Toré en el altar de oro en el santuario 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, como dice Éxodo capítulo 30, versículo 7, y Aarón quemará sobre el incienso, 2 especies aromáticas, las especies aromáticas. En la Mishnah 3, cuando se ofrece el incienso en el santuario todos los días, todas las personas salen del santuario y del área entre el vestíbulo de entrada y el altar.
Nadie debe estar allí hasta que se vaya el cohen, que ofrece la ofrenda de incienso. De manera similar, en el momento en que un cohen entra para rociar la sangre de una ofrenda por el pecado que se ofrece dentro del templo, todos salen del área entre el vestíbulo de entrada y el altar hasta que se van. Como dice Levítico 16:17. Y ninguna persona debe estar en la tienda de reunión cuando entre para espiar en el lugar santo. Este es un principio general que se aplica a toda expiación realizada en el lugar santo. Ninguna otra persona debe estar allí. La imagen muestra un cohen haciendo la ofrenda diaria de Keturah sobre el altar dorado en el santuario del templo, el templo santo. Esta imagen representa el primer templo sagrado construido por el rey Salomón, en el cual Salomón tenía 10 menorá de oro adicionales y 10 mesas de pan de oro adicionales colocadas en el santuario del templo. Por eso usted ve más de una menorá. Yo pregunté y usted lo puede localizar en Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 13 al 51. No te rías, Remy. Temi, yo creo que lo voy a dejar aquí porque entonces, imagínate tú. Te me dicen. ¿Cómo usted puede ver? Da un break, bro. No, siga. Por eso que me tengo aquí para que no se ponga nervioso. Okay, no estoy nervioso. Ahora, como usted puede ver, es a lot of information. Es mucha información, ¿ok? Pero vamos a seguir. Si ya él me dijo, así que ese problema de él, cualquier cosa, pues le mandan messages a él, ¿ok? No a mí. El cáliz de incienso, ya estoy terminando. El cáliz de incienso, el basic. Usted va a ver esto es una foto actual. Esto existe actualmente. El Instituto del Templo, el cual hablé al principio, ellos han forjado, han hecho todos estos utensilios sagrados. Está en un museo, el Museo Instituto Bíblico, en un museo en Jerusalén, puesto para uno ver, pero son utensilios que van a ser utilizados cuando surja el tercer templo. ¿Ok? Y esto es brutal. La Mishnah Tamid 5:4 describe cómo los Kohanim realizaron la ofrenda de Keturah. El Kohen que ganó la lotería para quemar el incienso tomaría la cuchara que se usaba para llevar el incienso. La cuchara era similar a un recipiente grande de oro que contenía 3 kaf, y el recipiente más pequeño se colocaba dentro de la cuchara. Kaf es una medida. El recipiente llamado basik se llenó hasta rebosar de incienso y tenía una tapa para evitar que se derramara el incienso. Y había una especie de tela puesta sobre él desde arriba para conservar la fragancia del incienso. El recipiente llamado basik contenía el incienso, estaba sobre una bandeja que capturaría cualquier incienso que se derramara del basik. En la parte superior del basik había una pequeña campana. Algunos sienten que el propósito de la campana encima del basik era para cumplir el verso que dice en Éxodo 28:35, y se oirá su sonido cuando entre al santuario. Realizando la ofrenda de incienso de Keturah, que usted está viendo en pantalla, de la Mishnah. La Mishnah es la ley oral y es lo que tú no encuentras en la Biblia. O sea, te explica el servicio paso por paso, cosa que no nos explica en muchos versículos, que no nos explica. Pues entonces la Mishnah viene a hacer cómo se hace, cómo se elabora, cómo se trabaja en el templo. De la Mishnah Tamid 6:2, el cohen que había sido elegido para el brasero a la izquierda hizo un montón de cenizas del altar grande encima del altar dorado interior. Luego lo esparció con el extremo del brasero. Se postró y salió. El cohen eligió para ofrecer el incienso, el que está al centro. Él tomó el plato después de tomar un puño de incienso del cuenco sostenido por el cohen a la derecha y se le dio a su amigo o pariente a la derecha.
Y si algo del incienso se derramaba en el cuenco, el amigo lo ponía en las manos del cohen del centro. Luego comenzaba a esparcir el incienso sobre las brasas y luego salía. El que quemaba el incienso no lo hacía hasta que el superior le decía: ofrece el incienso. Los Kohamín partían del santuario y él ofrecía el incienso y se postraba y salía. Aquí vemos de las fotos del Temple Institute, como uno, ¿verdad?, de los Kohamín o descendientes de Kohamín, ¿verdad?, practicando, se puede ver practicando, esparciendo o rociando la sangre. Así que usted puede verlo, como dije al principio, que hay personas practicando para cuando surja el tercer templo, entrar en posición, y es como si el templo siempre estuvo en pie. El altar de incienso. Harás un altar para quemar incienso. Hazlo de madera de acacia. Será un codo de largo y un codo de ancho. Será cuadrado y de 2 codos de alto. Sus cuernos serán de una sola pieza con él. Y recubrirás de oro puro su parte inferior, los lados alrededor de sus cuernos, y hazle una moldura de oro alrededor, y hazle 2 anillos de oro debajo de su moldura. Hazlo con sus 2 paredes literales en lados opuestos. Servirán como soportes para las varas con que llevarlas. Haz las varas de madera de acacia y cúbrelas de oro. Ponlas delante de la cortina que está sobre el arca del pacto, delante de la cubierta que está sobre el pacto, donde me encontraré contigo. En él Aarón quemará incienso aromático, lo quemará todas las mañanas cuando apague las lámparas, y Aarón lo quemará al atardecer cuando encienda las lámparas. Una ofrenda de incienso constante delante de Hashem a través de las edades o de las generaciones. No ofreceréis sobre el incienso ajeno holocausto, ni ofrenda de cereal, ni derramaréis una libación sobre él. Una vez al año hará Aarón la purificación sobre sus cuernos con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado. Se le hará purificación una vez al año a lo largo de su siglo. Es santísimo para Hashem. Éxodo 30, versículos 1 al 10. Como se ve arriba, el altar de oro del incienso hecho para el tabernáculo del desierto está hecho de madera de acacia. Sin embargo, en el templo construido por el rey Salomón fue elaborado en cedro, como está escrito en Reyes 1, 6-20. Cubrió el altar de cedro, y a luz de esto, el altar del instituto del templo que se ve en la foto también fue hecho de cedro. El baño de oro del altar de incienso de instituto se logró mediante un método utilizado por los reyes de Egipto hace miles de años. So, lo que usted está viendo ahí is the real thing. Eso no es plástico ni oro fantasía. That's the real thing. ¿Ok? Ya estoy terminando. De la Mishnah, Tamid 5:5. El cohen que ganó el derecho de traer la bandeja de carbón con las brasas del altar exterior al altar de incienso con el santuario, tomó la bandeja de carbón de plata, subió a la parte superior del altar exterior y lo limpió con las brasas apegadas del perímetro de la llama aquí y allá. Luego echó 4 kaf, que es una medida de brasas internas consumidas que se quemaron en las profundidades de la llama en la bandeja de carbón. Descendió del altar y subió las brasas en la bandeja de carbón hecha de oro. Aproximadamente 1 kaf de brasa se derramó y esparció por el suelo del patio, ya que la capacidad de la bandeja de oro era solo de 3 kaf, desechos fuera del templo. ¿Okay? Aquí estamos apreciando, aquí estamos viendo los levitas cargando los instrumentos, apresurándose a tomar sus lugares en la plataforma elevada desde cual actuaría. ¿Okay? So, esto era una cosa tras la otra. Era unos tiempos determinados, asignados, que se tenían que, ahora va esto, y ahora gritaba, Kohamín a sus lugares, Kohamín a sus lugares, y ahí los Kohamín volvían y ya sabían lo que tenían que hacer. ¿Okay? Por eso es muy importante
entender lo que está pasando en el templo, porque lo que está pasando en el templo nos afecta a nosotros, ¿ok? Y nos debe importar. Él coge con la cuchara de incienso, ¿verdad? Y con la olla de carbón de oro llena de brasas, llegaron al lugar entre el vestíbulo y la entrada del santuario, ¿ok? Por aquí. Por aquí. Camino al santuario. Uno de ellos tomó la pala y lo arrojó entre el vestíbulo de la entrada y el altar exterior. Ninguna persona podía oír la voz. Esto dicen cuando él tira la pala, ¿verdad? Ninguna persona podía oír la voz del otro hablándole en Jerusalén debido al sonido generado por la pala. ¿Okay? Es un poco de, no sé, de exageración, pero para que se pueda entender cuán importante era lo que estaba sucediendo en el templo. ¿Okay? Y ese sonido serviría para 3 propósitos. ¿Okay? Ahora, no es porque él le daba la gana tirar la pala, es porque tenía un propósito, el sonido, ¿verdad? El sonido serviría para 3 propósitos. Cualquier cohen que escucha su sonido sabe que sus hermanos los Coamín están entrando para postrarse en el santuario en ese momento. Y él correría y vendría a postrarse con ellos. Y cualquier levita que oye su sonido sabe que sus hermanos, los levitas, están entrando en el atrio para prepararse en su plataforma para recitar el salmo que acompañaba a la libación. Y él corría y venía a cantar con ellos. Y el jefe de la guardia no sacerdotal, que estaba en el patio como los agentes del pueblo judío, colocaba a los ritualmente impu, recoamín, y cantantes en las puertas oriental del patio para dejar en claro que esos Cohamín no estaban realizando el servicio del templo debido a su impureza ritual. Ahora vemos algo. Impureza ritual. Eso significa que no estaban aptos para el servicio. ¿Ok? Habían que ser apartados. ¿Ok? Que no podían porque por una X razón estaban ritualmente impuros. ¿Ok? Nota aparte, ahora mismo estamos ritualmente impuros porque no hay templo. ¿Ok? Pero podemos estar moralmente puros. ¿Ok? Ya cuando entramos en ritualmente impuro y más moralmente impuro, pues entonces tenemos que hacer algo con nuestra vida, bro. ¿Ok? El cohen cargando carbones, ¿verdad? Ya saben por la foto que esto es una foto, ¿verdad? O un dibujo de una escena de Yom Kippur, que están todos vestidos de blanco, ¿ok? Y aquí va el sacerdote subiendo el cohen cargando carbones para la ofrenda de incienso por los 12 escalones que conducen al vestíbulo de entrada del templo, el Ulam, ¿ok? El cohen con una cubierta con una cubeta llena de incienso y el cohen con la cubeta de carbón llena de oro, llena de carbones, comenzaron a ascender los 12 escalones del vestíbulo de entrada. Los Cohamín que ganaron los derechos de remoción de cenizas del altar interior y remoción de las cenizas de los precediria de la menorá para retirar los vasos que quedaban en el santuario. El cohen que ganó el derecho de quitar las cenizas del altar interior, entró al santuario y tomó la cesta que había dejado allí después de quitar las cenizas del altar. Y cuando completó su tarea, se postró con las manos y los pies abiertos y salió del santuario. El cohen que ganó el derecho de retirar las cenizas de la menorá entró en el santuario y se encontró con 2 lámparas occidentales, es decir, la más oriental y la inmediata a su oeste de la menorá ardiendo. Quitaría la ceniza de la lámpara más oriental y la prepararía de nuevo, pero dejaría quemar la lámpara inmediatamente al oeste de la lámpara más oriental. Al pedir, a partir de esa lámpara, encendería las lámparas de la menorá en la tarde. Si encontraba que la lámpara al oeste de la lámpara se estaba más a este, estaba apagada, quitaría las cenizas y las encendería del fuego del altar de la ofrenda quemada.
Luego tomó la jarra en la que había colocado la ceniza y las mechas de la menorá del segundo escalón de la piedra delante de la menorá, y se postró y salió del santuario. Dios mío. Ya, un slide más, me voy. Mishnah Tamid, capítulo 6, versículo 2 al 3. El cohen que ganó el derecho de traer la bandeja de carbón, llena de carbones al altar interior, para quemar incienso, primero amontonó, como usted puede ver en la foto, los carbones en el altar interior y luego las aplanó, distribuyéndolas uniformemente en el altar con el fondo del carbón. Y cuando terminó de repartir la brasa, se postró y salió del santuario. El cohen que ganó el derecho de quemar el incienso tomaría el recipiente más pequeño que contenía el incienso dentro de la cuchara y se la daría a un cohen que fuera su amigo o pariente, a quien designó para que le ayudara, y entraría al santuario con él. Si el incienso se esparcía del recipiente más pequeño a la cuchara, el cohen de la compañera le daría el incienso al cohen que quemaba el incienso en sus puños. Y los cojamín experimentados enseñarían al cohen que quemaba el incienso. Ten cuidado, porque si no tienes cuidado, podrías empezar a esparcir el incienso sobre el lado del altar que está delante de ti. Más bien, comienza a esparcir por el otro lado del altar para que no te quemes con el incienso quemado cuando lo estés esparciendo. El cohen comenzó a aplanarlo, distribuyéndolo de incienso uniformemente sobre las brasas del altar, y cuando el santuario se llenaba con el humo del incienso, él salía del santuario. El cohen que quemaba el incienso no lo quemaría hasta que el cohen designado le dijera: quema el incienso. Y si era el alto cohen o el sumo sacerdote quien estaba quemando el incienso, el cohen designado le diría con deferencia: mi maestro, el cohen gadol, quema el incienso. Se deriva del verso, y no habrá nadie en la tienda de reunión cuando entre a hacer expiación en el santuario hasta que salga. Levítico 16, 17. Que nadie puede estar de pie entre el vestíbulo de la entrada y el altar exterior cuando el cohen quema el incienso. Por lo tanto, la gente, es decir, los cojamín, abandonaron esa área y el cohen quemó el incienso en el altar interior y se postró y salió del santuario. Para terminar, el significado interno de la ofrenda de incienso de Ketoret. ¿Okay? Esto, lo que te voy a elaborar, aparece en un midrash, ¿verdad? Un midrash son historias, ¿verdad? Que como que nos da un poquito más de información, ¿ok? En cuanto a cómo uno debe aprender, ¿verdad? Y aquí en Midrash Tahuma dice, Éxodo 31, y harás un altar para quemar incienso. Ahora, ¿qué significa, según el Midrash, qué significa las letras de la palabra Ketoret, incienso? El Kuf o la Kuf significa Kedushá, santificación. El Tet, el Tará, pureza. El Resh o Rahamim, misericordia. Y el Taf, Tikva, esperanza. Un codo será su largo y un codo de ancho, y 2 codos será su altura. Y bit. ¿Cuál era el propósito de este altar? Después de que cometieron el acto de infringir el becerro de oro, el santo bendito sea cumplió con su pedido, el de Moshe, cuando está dicho, y Hashem se arrepintió del mal. Entonces Moshe dijo: Maestro Universo, ya te has puesto de acuerdo conmigo para perdonarlos, pero ¿quién les hará saber a los que vienen al mundo que estás reconciliado con Israel? Él respondió: que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Éxodo 25:8. Y hagan ofrendas dentro de él, y yo las aceptaré.
Estas son algunas de las herramientas que utilicé. Algunas de las herramientas que utilicé para encontrar esto, ¿verdad? Esta información. El abogado Jacorbanos, ¿verdad? Un libro que te explica exactamente paso a paso lo que hacían los sacerdotes en el templo, desde que se despertaban hasta que se acostaban a dormir. Pace by pace, ¿ok? Obviamente, si no está, ¿cómo se dice en español? Si no estudias el Talmud, tranquila, hermano, usted no se va a ir al infierno por no estudiar eso, ¿ok? Así que también tengo la Mishnah Torah y la Mishnah, ¿verdad? Que nos explican las leyes, las leyes de santidad, cómo yo puedo acercarme al Eterno. ¿Cómo? ¿De qué manera? Recuerden que estamos ante una figura que es el Eterno del universo, el Rey de Reyes, el Señor. O sea, tú no estás frente a cualquier persona. Entonces, ahí tiene que entrar lo que se llama el protocolo del Rey. ¿Cómo yo me puedo acercar a este Rey sin que ese Rey se sienta menospreciado por mi presencia? Entonces, cuando empiezo a aprender a cómo manejarme delante de mi Rey, entonces puedo entender el corazón de mi Rey. El corazón de mi Rey son sus mandamientos. 248, 249 de los 613 de los mandamientos son dirigidos hacia el templo. Come on, people. Entonces, si mi Rey está interesado en que nosotros conozcamos como pueblo su casa, entonces, ¿cómo no estudiar su casa? ¿Cómo no estudiar sus leyes? ¿Ok? Y por último, este libro de mi amado More Edgar, que lo escribió el Servicio del Santo Templo, se llama Mishmarot Mahadot, un libro que lo escribió y es basado, ¿verdad?, en las órdenes sacerdotales. ¿Cuáles eran las familias que estaban todo el año, ¿verdad?, todo el año en el servicio, y entraban una y venían las otras y entraban las otras, y simplemente constantemente eran familias entraban y familias salían de sacerdotes, ¿ok? Porque eran familias, ¿ok? Las que servían en el templo eran familias que servían en el templo, ¿ok? Pero ya eso es otro cuento, ¿ok? Y obviamente el Temple Institute. Y gracias por estar conmigo y soportarme. Yo sé que es mucha información, mi amado. Yo sé, I'm sorry, that's the way I study, ¿ok? Pero entonces, gracias por ser parte de la experiencia educativa de cómo, ¿verdad?, estudiamos. Y yo, ¿sabe qué? Yo les reto a ustedes. Yo reto al pueblo de Dios. Si tú quieres aprender del Eterno, mira, pues póngase a estudiar. ¿Entiendes? Estos no son tiempos para estar, mira que aquel, póngase a estudiar. Y estar con comezón de oídos, que dice aquel, que dice Mengano, y Mengano dijo, y mira que tuvo una revelación. ¿Qué dice la Torá? Al final del día, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice la Torá de Abba? ¿Qué dice la Torá de nuestro Padre? Y por esa Torá nos debemos conducir, nos debemos regir por esa Torá. Que la Torá sea un metrón en el cual nosotros nos miramos y ver cada día en dónde estamos en ese metrón. Si estamos negativo 8, pues mira, lamentablemente hoy estoy negativo 8 en el metrón de la Torá. Pero mañana me levanto, hago el Shema y le voy a dar con todo, y entonces voy a tratar de llegar, por lo menos en este día que me falta, voy a tratar de llegar al metrón a donde el Eterno quiere que yo llegue. Tenemos que elevar nuestra educación. Y la mejor herramienta educativa es el amor. No podemos educar si no hay amor, mi gente. ¿Okay? Así que algo para pensar. Gracias por estar conmigo. Gracias por invitarme. Sé que cogí mucho tiempo, pero pues, that's me. Así que me lo cobran en otro día o algo así, brother. Así que gracias, mi amado. Un placer estar con ustedes. Muy contento y yo sé que el Eterno tiene grandes planes con ustedes. Así que amén. Gracias, mi amado. Amén, amén. Muchísimas gracias, Maestro Javes, por este tiempo, tremenda enseñanza, tremendo contexto. Y yo creo que este es el tiempo de que las personas puedan tener el contexto de lo que se habla, de lo que se lee.
quedé impresionado, porque muchas veces se nos habla del templo. Recordaba cuando estaba en una congregación y ponían el arca y todo, y los sacerdotes vestidos blancos, ahora tú ves, era en Yom Kippur. Entonces, o sea, uno comienza a entender tantas cosas ahora, y a veces uno hacía cosas sin conocimiento, actos proféticos que a veces eran un poco infructuosos, pero ahora al conocer el contexto, nuestra vida es bendecida. Muchísimas gracias, Maestro Javes, por este tiempo. Shalom, bendiciones, gracias.